Bueno, arrancamos un nuevo recorrido por nuestro material original, un espacio donde transformamos la historia y el arte en algo que, literalmente, casi se puede tocar. Hoy ponemos el foco en la vanguardista más radical de su época, una figura verdaderamente electrizante llamada Maruja Mayo. A menudo la historia del arte tiene la mala costumbre de encasillar a las personas en simples categorías, pero Maruja no fue, ni mucho menos, una simple pintora histórica. Fue una reverde feroz, una fuerza de la naturaleza cuya vida entera fue su obra maestra definitiva. Su historia es un torrente de color, de tragedia, de exilio, y por encima de absolutamente todo, una búsqueda inquebrantable de la libertad personal. Fijaos, imaginad la escena por un momento. El bullicio ensordecedor de la Puerta del Sol de Madrid en el año 1920. La multitud agolpada, los tranvías sonando de fondo. De pronto 3 jóvenes caminan justo por el centro de la plaza y hacen algo totalmente impensable para la época. Se quitan el sombrero en público. Los transeúntes se giran, algunos con caras de auténtica indignación. No dan crédito. Entre esos jóvenes están Salvador Dalí, Federico García Lorca y una mujer de mirada felina y maquillaje dramático. Es Maruja Mayo. Esta elección, en apariencia tan inocente, era el equivalente a un desafío viral en nuestros días. Una disrupción absoluta que para ellos fue concebida como un verdadero acto de guerra contra las normas sociales de una España tremendamente asfixiante. Vale, vamos a meternos de lleno en esto, porque claro, os preguntaréis, ¿por qué una sociedad entera se escandaliza por una cabeza descubierta? Pues porque el sombrero, en aquel momento, era el símbolo definitivo del estatus, de la decencia moral, era el molde exacto en el que todos debían encajar. Quitarlo significaba destapar las ideas, negarse a estar a la sombra de la convención impuesta. Para Maruja, este escándalo monumental, que de hecho bautizó a las famosas sin sombrero, fue solo el primer paso de una vida entera dedicada a desafiar los límites y luchar a capa y espada por la libertad individual. Sección 1. El escándalo sin sombrero. Y es que esta rebeldía venía de muy lejos. Con sus raíces gallegas, marcadas por la luz de Viveiro, su talento abrumador la llevó rapidísimo a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Y allí no es que solo brillara, es que se convirtió en la única mujer capaz de integrarse de manera supernatural, de tú a tú, en ese famoso club de chicos de la generación del 27. Hablamos de estar codo con Dalí, Lorca, Alberti y Buñuel. Pero ojo, ella no era una musa pasiva, era sin duda el color más salvaje del grupo. Su primera gran etapa pictórica refleja exactamente esta energía incombustible. Es la época de las verbenas, puro dinamismo visual. Sus lienzos explotan literalmente con colores eléctricos, plasmando máquinas, ferias, movimiento y carcajadas. Captura como nadie el alma popular y moderna de aquel Madrid efervescente. Es una celebración de la modernidad con una frescura totalmente descarada. Pasamos al segundo bloque, del color a las cloacas. Y esta imagen ilustra a la perfección el cambio brutal del que vamos a hablar. Porque la luz, tarde o temprano, siempre encuentra sus sombras. El tono de su obra, al igual que su propia vida, da un giro drástico y sombrío. Esto ocurre tras una serie de paseos por los barrios bajos y miserables de Madrid junto al poeta Rafael Alberti. De repente, esa risa contagiosa de la verbena se apaga por completo, y el artista se sumerge en las profundidades de la miseria humana. La fractura entre ambas etapas es evidente aquí. A la izquierda vemos esa energía arrolladora de color y verbena rebosante de vida. Pero a la derecha, fijaos, entramos en cloacas y campanarios. Aquí irrumpe un surrealismo telúrico, extremadamente oscuro. La pintura se vuelve terrenal, densa, pesada. Aparecen esqueletos, cenizas, excrementos y podredumbre. Es una bocetada de realidad en toda regla, que demuestra que su arte no era solo estética, era una herramienta punzante para explorar la propia mortalidad. Ahora bien, a pesar de esta oscuridad tan densa, o quizás precisamente por la tremenda profundidad que demostró, su ascenso fue imparable. En 1928, el mismísimo filósofo Ortega y Gasset queda tan alucinado con su talento que le organiza su primera exposición individual en los salones de la Revista de Occidente. Esto, en esa época, y para una mujer, era un hito absoluto. Poco después, en 1932, hace las maletas y se va a París, y allí, nada menos que André Breton, el gran padre del surrealismo, le compra el cuadro Espantapájaros. Rápidamente se convierte en una estrella internacional de la vanguardia y logra algo súper inspirador: mantener su identidad inconfundible, basada siempre en el orden y la proporción, en un mundo del arte que, seamos sinceros, estaba dominado casi exclusivamente por hombres. Tercera parte: exilio y la pérdida.
Avanzamos un poco por esta línea de tiempo para ver cómo se encadena todo esto. Durante los años de la República, Maruja se había volcado en las misiones pedagógicas. Iba viajando por pueblos rurales enseñando arte, porque estaba firmemente convencida de que la estética era un derecho para todo el mundo, no solo para las élites. Pero entonces estalla la tragedia de la guerra civil y hace añicos su mundo. El conflicto la pilla en Galicia. Y aquí comienza una huida verdaderamente angustiosa hacia Portugal, escapando por los pelos del terror y la represión. Desde allí, y gracias a la ayuda vital e inestimable de la poeta Gabriela Mistral, logra embarcarse hacia Argentina. Pero cuidado, este exilio tiene un peaje emocional devastador. Maruja deja atrás su tierra y sufre la desgarradora pérdida de sus amigos más íntimos, especialmente el brutal asesinato de Federico García Lorca. Fue un mazazo absoluto. La herida que le deja es inmensa. Cuarto bloque, la geometría de América. A pesar del inmenso dolor que arrastraba, el continente americano le ofreció un lienzo en blanco para renacer. En Argentina y Uruguay, a Maruja Mayo no se la recibió simplemente como a una refugiada de guerra más, que va, fue aclamada y celebrada como una verdadera superestrella de la vanguardia intelectual. Y con este nuevo entorno estimulante como catalizador, su obra experimenta su transformación más majestuosa. Atrás queda de golpe la oscuridad y la podredumbre. Entramos de lleno en la era de las arquitecturas categóricas y las naturalezas vivas. Reemplaza los esqueletos y el horror de la guerra por una búsqueda absoluta de la armonía universal. Sus lienzos se llenan de conchas marinas trazadas con la proporción áurea, espigas de trigo radiantes y unos majestuosos retratos frontales de mujeres negras y mestizas. Todo en sus cuadros respira matemáticas, geometría y una paz verdaderamente monumental. Lo realmente interesante de esta diapositiva es el concepto filosófico que hay detrás. Ella lo llamaba una unidad cósmica. Al observar las matemáticas ocultas en algo tan cotidiano como una simple caracola marina o en la disposición perfecta de los granos de una espiga, Maruja encontraba una especie de misticismo ordenado. Era, en el fondo, su propia forma de sanar el caos humano del que había tenido que huir. Encontró consuelo en la perfección imperturbable de la naturaleza y en esa geometría secreta que conecta absolutamente todo. Y ojo, porque mientras sus lienzos se volvían matemáticamente puros, su personaje público se volvía, si cabe, cada vez más fascinante y extravagante. Maruja Mayo se convirtió, ella misma, en una obra de arte viviente. Era, en la práctica, un icono pop adelantado décadas a su tiempo. Construyó una marca personal disruptiva. Llevaba unas pestañas postizas infinitas que enmarcaban una mirada penetrante, un maquillaje con trazos geométricos supermarcados, abrigos de piel exuberantes. Y además, tenía una oratoria hipnótica, esotérica y completamente surrealista. Su mera presencia física ya era un desafío, una declaración constante de independencia en cada paso que daba. Y llegamos a la quinta y última parte, precursora de la movida. El tiempo pasa, y en 1962, tras un cuarto de siglo viviendo en América, decide regresar a España. Pero, claro, a su regreso, la España gris y superconservadora de la dictadura parecía ignorarla, totalmente incapaz de entender a una mujer con semejante nivel de extravagancia y libertad. Parecía que su inmenso legado se iba a apagar en la indiferencia total. Hasta que llegaron los años 80. De repente, una nueva generación irrumpió con fuerza en las calles, la movida madrileña. Jóvenes creadores con toda esa estética punk y pop descubrieron asombrados a esta artista fascinante que ya había roto absolutamente todas las reglas 50 años antes que ellos. Iconos de la cultura moderna como Pedro Almodóvar o Alaska la adoptaron de inmediato como un referente. Vieron en ella a la precursora absoluta de la libertad creativa, entendiendo perfectamente que la rebeldía de los 80 era hija directa de aquel mítico escándalo de quitarse el sombrero en los años 20. Entonces, el punto clave aquí es este. Maruja Mayo demostró con su vida que la verdadera transgresión no tiene fecha de caducidad. Como bien reza esta cita, no fue la sombra de ningún hombre de su famosa generación. Fue un cometa brillante y arrollador. Hasta el final de sus días, ya pasados los 90 años, siguió pintando sus características flores solares y manteniendo una lucidez punzante, afiladísima. Y lo más importante de todo, jamás permitió que nadie, absolutamente nadie, le volviera a poner un sombrero, ni metafórico ni real, sobre sus pensamientos. Llegamos al final de este recorrido, pero lo hacemos dejándoos una pregunta abierta. El legado de Maruja Mayo nos enseña que el arte no es solo técnica plasmada sobre un lienzo, es la actitud desafiante con la que uno decide existir, es la negativa radical a conformarse con lo establecido. Sabiendo esto,
¿Cómo aplicamos esa misma valentía al observar y vivir en nuestro mundo moderno hoy en día? Nos lo tomamos como una invitación abierta a buscar cuáles son esas imposiciones invisibles de nuestra propia época. Y exactamente igual que hizo Maruja en La Puerta del Sol, tener el valor y el descaro de descubrirnos la cabeza ante ellas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje a través del orden y el delirio.